Conferencia que se titula Pruebas del mundo preadámico. Pruebas del mundo preadámico. Quiero que abran su Biblia en el capítulo 1 del Génesis y vamos a leer dos versículos que son el 1 y el 2 y los vamos a analizar con microscopio y vamos a descubrir una gran verdad que dice lo siguiente: el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. En otras palabras, Dios nos ha dejado, no solamente desde el principio de la Biblia, la historia de nuestra tierra, la historia del ser humano, sino que también vamos a encontrar en la Biblia que antes de que el ser humano existiera en este planeta, ya había vida en el universo. Ya había mundos habitados y este planeta, particularmente la Tierra, ya había estado habitado por un trono, por un reinado, por habitantes espirituales aquí en la Tierra, con cuerpos que no sabemos qué tipo de cuerpos eran, pero este planeta ya había estado ocupado antes que nosotros. O sea que podemos comenzar a preguntarnos, ¿verdad?, que cuando Dios recreó el mundo en Génesis 1, del 3 en adelante, de otra manera, ¿cómo podíamos preguntarnos? De acuerdo a la ciencia, el mundo tiene millones de años. Existe el carbono 14, la radiación, otros métodos de poder deducir la antigüedad de la Tierra, y por lo menos dicen que tiene 15 billones de años la Tierra. Y aunque son cálculos aproximados, había una gran contradicción hace algunos años entre la ciencia y la Biblia. Porque muchos profesores o escatólogos o teólogos comenzaron a enseñar que la Tierra tenía 6,000 años de historia. Lo cual la ciencia decía, esto es imposible porque la Tierra tiene millones de años. ¿Y cuál fue el problema de estos teólogos, hermanos nuestros, que enseñaron que la Tierra tenía 6,000 años de edad? Se equivocaron porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el ser humano tiene 6,000 años en la Tierra. O sea, de Adán a nuestros días ha habido 6,000 años. Pero la Tierra antes de Adán ya existía, como lo vamos a probar. Y esta es la forma en la que nos damos cuenta que los científicos ahora dicen, y la Biblia tenía la razón. O sea, no hay ninguna contradicción porque la misma Biblia enseña que la Tierra tiene millones de años de fundada. De otra manera también, ¿cómo podríamos explicarnos los dinosaurios? Que ha sido un objeto de controversia. Oye, ¿los dinosaurios cuándo existieron? ¿Cómo pudo Dios haber creado esos monstruos cuando es imposible, como dice en el libro de Job, que ni una lanza ni una flecha antigua podía penetrar en la piel de estos monstruos, que son simplemente víboras con patas y con alas, igual que los dragones, donde no hay ningún vestigio hasta este momento de los dragones? Pero la Biblia menciona los dragones. Y la gente se preguntaba, bueno, si la Biblia menciona los dragones, ¿dónde hay fósiles que nos hablen de los dragones? ¿Y los ángeles cuándo existieron? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? No fueron creados en los 6 días de la creación, porque ya Satanás se encontraba caído cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén. Y además la Biblia nos enseña, como vamos a ver hoy en la mañana, que Satanás ya estaba en este lugar, en el Edén. El huerto del Edén fue ocupado antes que Dios colocara ahí a Adán y a Eva. Vamos entonces a continuación a comenzar a escudriñar y a ver estas aparentes discrepancias y contradicciones y descubrir que la Biblia tiene la razón. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 1 y 2 del Génesis, que dice la Biblia, Bereshit ha-hamayin ha-eretz. En el hebreo se tradujo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pregunta, ¿en el principio de qué? La respuesta es, al que le interese apuntarlo, el principio del tiempo. Cuando comenzó el tiempo a correr dentro de la eternidad.
Me voy despacio para que me entiendan. Aquí comenzó la creación de los querubines, los serafines y las criaturas de Dios, y va a tener un final. Nosotros fuimos metidos más o menos como por acá, y el mundo y el universo se dirige a un final. Antes de que el tiempo existiera, existía la eternidad. Porque hubo un tiempo en que solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más. Y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo le agradó poder comenzar una creación, y comenzaron con la creación de los ángeles, que fueron antes que nosotros, como lo vamos a ver. Entonces hubo millones de años que sucedieron antes de que nosotros existiéramos, donde había tronos, dominios, potestades en el universo. Mucha gente se pregunta, oye, hay millones de galaxias, es imposible que la Tierra sea el único lugar habitado. Y pues desde luego que al desconocer la Biblia, la gente dice, pues es posiblemente que haya marcianos, o plutonianos, o mercurianos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos muestra que el universo no está ocupado por marcianos, neptunianos o plutonianos, sino por ángeles caídos y ángeles que sirven a Dios. Entonces Satanás tenía el control, como lo vamos a ver, del cosmos entero. La Biblia nos muestra claramente entonces que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta fue la tierra, apúntalo, original. Esta es la tierra original. Este pedacito de planeta insignificante fue creado junto con todo el universo. Es interesante que dice la Biblia, Dios creó los cielos, los millones de galaxias y la tierra. Como si desde el principio Dios hubiera puesto sus ojos en un puntito insignificante, que es el planeta que llamamos Tierra. Porque Dios escogió desde antes que creara los cielos y la tierra, que en este mundo su Hijo Jesucristo iba a tener que morir crucificado. Porque Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera nada, ya estaba en el plan de Dios que su Hijo algún día, en este puntito insignificante, iba a bajar a morir. ¿Ya se comenzaron a empachar? Vamos a seguir pues. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la creación original. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego en primera de Juan 1, versículo 1 dice, porque todo lo que hemos visto, lo que hemos palpado en la vida fue manifestada, y fue manifestada en el principio era Dios. En el principio era el verbo. O sea, en el principio del tiempo, antes de que nada existiera, lo que la Biblia nos quiere decir es que Jesús ya existía. Con el Padre y el Padre con el Hijo. Antes de que cualquier criatura angelical fuera creada, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo ya existían. En el versículo 2, que cambia absolutamente toda la situación, es interesante que cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra tierra es la palabra hebrea eretz, E de Enrique, R de Raúl, E de Enrique, T de tío, Z, eretz, que significa tierra seca. Tierra seca. En el versículo número 2, la tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía. Las tinieblas la cubrían sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La palabra estaba y la tierra estaba es la palabra haya en el hebreo, que significa llegó a estar. Ya estamos metiendo lupa, ¿verdad? Y microscopio. La tierra estaba desordenada y la tierra llegó a estar en esta condición. Lo que la prueba que la tierra llegó a estar o que la tierra estaba totalmente vacía y desordenada, no desde la creación original. Porque Dios no creó la tierra desordenada, ni vacía, ni tampoco tinieblas, ni tampoco la cubrió de agua. Porque en el versículo 1 la tierra está seca, y en el versículo 2 lo vamos a ver, estaba envuelta, inundada totalmente de agua. Cuando Dios comienza la recreación,
El agua que rodeaba la tierra la separa y la mitad del agua la eleva Dios para formar la atmósfera. Y la otra agua que se queda forma parte de lo que actualmente llamamos los océanos. 2/3 partes de la tierra están cubiertas de agua. Es lo que dijo, separó Dios en el firmamento, la expansión de los cielos y la expansión que quedó abajo. Y se formó en medio de la atmósfera y en los océanos lo que conocemos, el espectro electromagnético o la atmósfera que hace posible nuestra respiración y nuestra vida también. Vamos a Job capítulo 38 rápidamente, Job 38, para ir alternando este estudio. Job 38, versículo 4 al 7. Y en este pasaje se nos enseña de qué forma, antes de que Adán y Eva fueran colocados en este planeta, los ángeles ya existían y ellos estaban observando cómo Dios estaba formando el planeta Tierra. Dice Job 38, 4 al 7, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. En otras palabras, es una pregunta que nunca los científicos podrán contestar. Porque para que algo sea científico, tiene que ser repetitivo. Nadie podrá nunca saber cómo, cuándo y de qué forma fue formada la tierra. Porque solamente serán especulaciones, filosofías, hipótesis. No puede ser científico, porque para que sea científico tiene que ser observable. Los científicos observan, analizan, toman nota de lo que ya existe y deducen. Pero un científico no puede decir de dónde venimos, ni cuál fue el origen del universo, ni de dónde venimos nosotros, ni a dónde se dirige el mundo. La única revelación se encuentra en la Biblia. Y Dios está interesado en que sus hijos, nosotros, su pueblo, tengamos este conocimiento. Como dice en Efesios 1, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Somos privilegiados los cristianos porque somos los únicos seres en el universo que conocemos los misterios de su voluntad, porque son revelados por el Espíritu de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu Santo no entiende, cada vez está más marihuano, cada vez está más loco, cada vez está más con los gurús y que esto y el otro y que los mayas. ¿Por qué? Porque no entienden más que a través de Dios lo que es de Dios. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estabas cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La inteligencia jamás podrá llevarnos a deducir cuándo se formó la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Aquí Dios está implicando que cuando fundó la tierra le puso medidas. Y cuando nosotros analizamos el planeta Tierra y el diámetro del planeta Tierra, la inclinación sobre sus 23 grados y medio, el movimiento de la Tierra y todo lo que está relacionado con el planeta está matemáticamente calculado. Las medidas de la Tierra son exactas. La dimensión y la combinación del oxígeno que respiramos mezclado con el hidrógeno y otros gases son exactos gases. Todo lo que hizo Dios, la cantidad de sangre que nos puso, el agua que necesitamos, la cantidad de neuronas, las células, todo está matemáticamente calculado, porque Dios es el matemático del universo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7, ojo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta palabra estrellas implica a los ángeles. A los ángeles en la Biblia se les llama estrellas. Y aquí dice la Biblia que cuando Dios estaba midiendo la tierra, formando la tierra, los ángeles, que se les llama los hijos de Dios, estaban felices, cantando y alegrándose y dándose cuenta de la sabiduría maravillosa de Dios. Todo esto nos habla que sucedió antes de que formara Dios al hombre en la tierra.
Vemos en cuarto lugar que la tierra, regresamos a Génesis 1, 2, estaba desordenada y vacía. Y estas palabras, desordenada y vacía, apúntalas, es tohu bohu. T-O-H-U. La palabra desorden es T-O-H-U en el original hebreo. Y la palabra vacío es B chica O-H-U. Bohu. Tohu bohu, que significa desolada, azotada, corrompida, desértica, vana, desperdiciada. Esto nos habla en qué condición se encontraba la tierra después de la rebelión de Satanás. Vamos a comprobar esto. Isaías 45, 18. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Esta palabra formó es moldear. No es crear de la nada. Cuando dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó, es bara, con B grande, crear de la nada, ex nihilo. Pero después hay otra palabra que significa moldear o dar forma. Y aquí es la palabra yatzar en el hebreo. Así dijo Jehová, que creó los cielos, vara de la nada. Él es Dios que le dio forma, moldeó la tierra, la hizo, la compuso. La compuso. Tú no puedes componer algo si antes no estaba descompuesto. No la creó tohu, que es la palabra de Génesis 1:2. No la creó desordenada, no la creó vacía, no la creó desolada. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vemos pues como cuando comenzamos a investigar y a profundizar en la Biblia, de qué forma la Biblia tiene todo escondido, porque de Dios son los misterios y del hombre la responsabilidad de descubrirlos. Cuando una persona busca piedras preciosas, tú entras a una mina y encuentras, ¿verdad?, algo que brilla, y comienzas a hacer hoyos y escarbar, etcétera, etcétera, o en los ríos, a colar la tierra, como en San Francisco, cuando comenzó a aparecer el oro a principios del siglo XX, y comienzas a darte cuenta que las cosas valiosas están escondidas. El petróleo, cuando comenzaron a perforar cientos de metros hacia abajo de la tierra, de la corteza, comenzó a salir el precioso líquido que es el petróleo. El petróleo no se encuentra en la superficie, habría que hacer hoyos y perforar para sacar ese hoyo. Las piedras preciosas tienes que buscar, escarbar. Los diamantes están en bruto y hay que encontrarlos, darles forma, pulirlos, sus facetas, etcétera, etcétera, y ahí se convierte en una piedra preciosa. Dios hizo esto en la naturaleza para mostrarnos que en el mundo espiritual obra de la misma manera. Los secretos de Dios están escondidos en esta mina que se llama la Biblia. Y tú no puedes solamente pasar de Juan 3:16. Y no puedes pasar de Jesús nació en Belén y su madre fue la Virgen María y murió en la cruz y murió por mis pecados y voy salvo y voy camino al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Tú tienes que entender que Dios diseñó la mente humana y nos puso inteligencia diferente a la de los animales, la capacidad de racionalizar, de un razonamiento donde a través de la investigación y el estudio, tu mente se expande y crece. De ahí la importancia, jóvenes, de que se preparen en la universidad, de que saquen buenas calificaciones. Si puedes recibirte, recíbete, ¿verdad? Pero es importante el estudio. Leer, 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 leer. Pablo le dice a Timoteo, cuando me vaya, ocúpate en la lectura. Y mientras tú no seas una persona con el bendito hábito de leer, así de que tengas un hambre de leer y de devorar libros y libros y libros y libros, nunca tu cerebro, nunca tu entendimiento va a crecer. Y después vas a comenzar a decir, pues no lo creo, son chorizos. Y comienzan las dudas. ¿Por qué? Porque te encierras en una cueva donde tu mente ya no da más
y ya no ves ninguna luz y comienzas a dudar de todo y llegas a convencerte que no existe la verdad y que no existe verdaderamente ni hay el valor de descubrir las cosas. Entonces yo los desafío a todos ustedes a que entiendan que Dios nos ha dado el cerebro. El otro día vi en la televisión a un niño de 12 años que hablaba 7 idiomas. Otro muchacho de 18 años que hablaba 12 idiomas en la televisión salió. Hablaba portugués, ruso. ¿Por qué? Porque está demostrado que un niño a los 6 años puede hablar 4 idiomas. Yo tengo ahorita un nietecito, el hijo de Moisés, mi hijo Maximiliano, habla inglés, español y portugués porque su mamá es brasileña. 3 lenguajes. Y tiene mi nieto 5 años. Y le digo a Max, how are you, Max? Me contesta en inglés. Le hablo en español, me contesta. Yo no sé portugués, pero le hablo a su mamá en portugués y le contesta y habla portugués a los 5 años. Y tenían miedo al principio de decirles, ay, no, es que sí, no. Tú enséñale los más idiomas que puedas a los niños porque la capacidad es ilimitada la que tenemos en el cerebro. Y una de las formas más benditas de poder conocer la palabra de Dios es memorizando la Biblia. Que memorices 3, 4, 5 versículos, un capítulo a la semana de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano saben el Salmo 23? Ya sería el colmo que ni el Salmo 23 lo hayan memorizado. Sería el colmo. El Salmo 91 menos. El Salmo 32 mucho menos. Entonces, ¿qué haces con la Biblia? Solamente vienes el domingo y la lees y escuchas y entre semana puro esto, puro novedades, puro Excelsior, puro Calimán, telenovelas. Y comenzamos a perder la capacidad de pensar. En la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de muertos y fueron muertos necesarios para sacar a Hitler del poder y el nazismo de Europa. Esos 50 millones de muertos le han dado la oportunidad a 500 millones más de personas de vivir en libertad, a que se hubiera quedado este dictador en Europa. Pero la gente no piensa así porque no tiene la capacidad de entender las cosas que están escritas y poder tener un razonamiento ecuánime, una perspectiva clara y transparente de cómo funcionan las cosas en el mundo. ¿Qué dice Dios en Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Señor, entonces, ¿cuándo voy a pensar como tú? Comienza a leer la Biblia. Porque mis pensamientos están aquí. Y cuando tú comiences a leer la Biblia, vas a cambiar tu manera cerrada que tienes de pensar. Por eso el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque son discernidas por el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2. Muy bien. En quinto lugar, dice la Biblia en Génesis 1, versículo 2, después de que vimos que la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos en tercer lugar que aquí las tinieblas cubrían el abismo. ¿Quién creó las tinieblas? La respuesta es, Dios no las creó, porque las tinieblas simplemente son la ausencia de la luz. Si tú llegas a un cuarto y prendes el switch, aparece la luz. Y las tinieblas, ¿dónde están? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque había tinieblas cuando no había luz. Síganme con mucho cuidado. Después de muchos años, los científicos descubrieron que la luz viaja. La luz viaja. Casi, ¿verdad? 186,000 millas por segundo. La luz viaja a una velocidad increíble. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan. Cuando tú estás en tinieblas, te estancas. No llegas a ningún lado. Cuando comienzas a tener luz, comienzas a viajar en la dimensión de la eternidad. Todas aquellas personas que están en tinieblas, que viven en pecado, se quedan estancadas. Y ya no ven a dónde van. Ya están amarrados y en el desierto hubo 40 años, una generación que hizo esto en el desierto. Vueltas y vueltas y vueltas. Estancados, atorados en el desierto sin llegar
a la tierra que Dios había prometido. Ahí se quedaron estancados 40 años porque estaban en tinieblas. No le quisieron creer a Dios. Los que creyeron no se quedaron, avanzaron y siguieron avanzando y conquistando y avanzando, porque siempre vamos en línea recta cuando estás caminando con Dios. Las tinieblas que aparecen en el versículo 2, ¿de dónde salieron? Porque dice en 1 Juan 1:5 que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Es imposible que cuando Dios haya creado la tierra, haya cubierto la tierra con tinieblas, porque las tinieblas no pertenecen a Dios, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, rápidamente en Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22, vemos que las tinieblas siempre en la Biblia están relacionadas con el pecado y con el juicio. Dice Éxodo 10, 21 y 22, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, o sea, para que todos queden inmovilizados, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. En Isaías capítulo 5, versículo 30, Isaías 5, 30, dice la Biblia, y bramará sobre él aquel día como bramido del mar, mirará hacia la tierra, he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Y cuando Cristo colgaba en la cruz del Calvario, a las 12 del día hasta las 3 de la tarde, se hicieron tinieblas, porque era el juicio de este mundo. Las tinieblas, pues, están relacionadas en la Biblia siempre con el pecado y con el juicio. Estas tinieblas, regresamos a Génesis, además, cubrían un lugar, una guarida, una cárcel que se encuentra en el centro de la tierra y que la Biblia llama, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el abismo. Estaba el abismo cubierto totalmente de tinieblas. ¿Por qué, verdad? Porque debajo de las tinieblas se encontraba este lugar que Cristo, cuando viene al mundo, nos revela qué cosa es ese abismo que aparece en el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Cuando Cristo se acercó a un endemoniado, le dijo, ¿cómo te llamas? Y le contesta una sola voz, me llamo Legión, somos muchos. Una legión eran 6,000 soldados romanos. O sea, ese hombre tenía 6,000 demonios que estaban controlando sus neuronas, sus nervios ópticos, sus fosas nasales, sus cuerdas vocales. Estaban controlando los músculos porque tenía una fuerza sobrenatural. Controlaban sus huesos. Vemos que los demonios tienen un control perfecto y absoluto del cuerpo humano. Pero ¿por qué solamente contestó un solo demonio? ¿Por qué no contestaron todos? ¡Somos muchos! Contestó uno, somos legión, porque todos tienen un jefe. Tenemos guerra contra gobernadores, principados. Satanás se llama el príncipe de este mundo, como vamos a ver, y los demonios son los soldados rasos. Entonces, estos demonios, este demonio que era el jefe de los 5,999 que estaban dentro del Gadareno, le dijo a Cristo, por favor, no nos mandes al abismo. Si nos vas a sacar de este hombre, no permitas que vayamos al abismo. Cristo accede y entonces permite que salgan los demonios y se metan dentro de cuerpos de los puercos. Y más tarde en el libro del Evangelio de Lucas se nos muestra que los demonios, cuando salen de los puercos o cuando salen del ser humano, andan buscando lugares donde descansar. O sea, estas criaturas invisibles al ojo humano que se llaman demonios, que la gente le llama los fantasmas de Guanajuato, otros le llaman ánimas en pena,
Y otros les llaman juegos del poltergeist. Y las películas están ahorita infestadas ya con manifestaciones de demonios, sin que la gente sepa ni siquiera qué son, y apariciones. Estos demonios están flotando, son espíritus que flotan en el espacio. Y la Biblia dice que la palabra demonio, daimón en el griego, significa seres inteligentes. No tienen nada de tontos. Seres inteligentes. ¿Qué pasó con sus cuerpos? ¿Cuándo perdieron sus cuerpos? ¿Por qué sufren sin sus cuerpos y necesitan meterse dentro de nosotros para descansar? Y además es interesante que cuando los demonios se salieron en Lucas de otro endemoniado, se fueron a lugares desérticos donde no había agua. Estas enseñanzas nos muestran que los demonios le tienen miedo al agua. Cuando Cristo fue entrenado con Satanás, ¿dónde se enfrentó con Satanás? ¿En el Océano Pacífico? ¿En dónde? En el desierto. Ahí estaba Satanás, en lugares desérticos, desolado, vacío, desordenado. Ese es el mundo de Satanás. Entonces es interesante que estas tinieblas, ¿verdad?, cubrían el abismo, que es la habitación de los demonios. El infierno es una cosa, el abismo es otra cosa, el abandono es otra cosa, y el lago de fuego es otra cosa. No son lo mismo. Ningún demonio ni el diablo está en el infierno. En el infierno están todas las almas de nosotros, los seres humanos, que han muerto sin Cristo. En el abismo se encuentran todos los espíritus de los demonios que desde antes de la creación, de la recreación de la tierra, ya habían sido encerrados, como a ver si nos da tiempo verlo, antes de que Dios creara al ser humano. Entonces, estas tinieblas cubrían el lugar o la habitación donde en el centro de la tierra se encuentra el abismo y el infierno también. Muy bien. En Apocalipsis 9 dice la Biblia que este abismo se va a abrir. Y cuando vengan las trompetas o los juicios más gruesos de Dios, se va a abrir la puerta del abismo para que salgan, así como la erupción ahorita en Islandia del volcán, para que salgan del centro de la tierra. Es interesante que todos los volcanes tienen su origen en el centro de la tierra. Y de donde sale lava y fuego. Y así como es una nube que ha cubierto ahorita Europa casi, o todo el norte de Europa, y parte del norte de este de Estados Unidos, así como una nube van a salir todos los demonios y van a cubrir la tierra así, que hasta tinieblas va a volver, y van a hacer una mezcla, perversión genética, de reptiles, animales, seres humanos y demonios. Con pelo de mujer, lean Apocalipsis 9, ahí está toda la descripción, con dientes como de leones, con cuerpos como de serpientes, con cola como de alacranes, que van a atormentar 6 meses a los seres humanos. Si crees que ahorita estamos padeciendo algo, quédate la tribulación y vas a ver. Muy bien, y vemos nosotros también, regresamos a Génesis 1:2, que además dice la Biblia, el Espíritu de Dios, todas estas son evidencias, ¿verdad?, de una tierra que ya existía antes de la recreación del versículo 3 en adelante. Y además, en esta tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La palabra mover, que se usa aquí en el hebreo, es la palabra rahab, con R, R-A-J-A-P-H. ¿Y saben lo que significa? Es la misma palabra que se usó cuando el Espíritu Santo cubrió a María. Se traduce empollar. Empollar. Cuando los huevos de una gallina están listos para nacer, la gallina se pone arriba y se sienta y los cubre. Bueno, esa palabra, al sentarse la gallina sobre los huevitos, para que empollen, para que puedan nacer los pollitos, es la misma palabra que se usa en Génesis 1:2, es la misma palabra que se usa cuando el Espíritu Santo hizo nacer la vida de Jesús dentro de ella, y es la misma palabra que se usa cuando recibimos nosotros al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas
y nacemos de nuevo. Hace una nueva creación dentro de nosotros, creada a la imagen y semejanza, en la justicia y la verdad y la santidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, al ver una tierra desordenada, vacía, cubierta por el agua, ¿quién la cubrió con agua? Si originalmente la tierra no estaba así, estaba seca. Entonces el Espíritu Santo se pone como una gallina con mucho respeto, ¿verdad?, sobre el planeta Tierra, y el Espíritu Santo se comienza a mover de una forma espiritual y hacer que la tierra comience a salir de la tierra los montes y la tierra seca que ya existían antes de que Dios la recreara. O sea, lo más normal, ¿verdad?, es que Dios iba a crear la tierra, pues crea los montes, todo seco, etcétera, etcétera, y después el agua. Pero aquí vemos que la tierra estaba cubierta por agua primero, y comienzan las aguas a subir y se comienzan a descubrir los montes que ya existían desde antes de la recreación. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale, de veras. Vemos nosotros en Génesis 1:28, qué preciosa es la Biblia. Génesis 1:28. Tenemos otra prueba. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y aquí en el español se escribió la palabra llenen la tierra. Esta palabra en hebreo es male, así como suena con M de mamá. M-A-L de Lola, E de Enrique, male. Y significa volver a llenar. Si tú tienes la versión King James, que es la mejor traducción de la Biblia en inglés, se usó la palabra replenish, rellenar. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que la tierra antes había estado ya llena y ahora nosotros no podíamos haber dicho, ¿verdad?, que si la gente hubiera estado ya antes de aquí, entonces no tenía por qué rellenarse. Rellenas, prefijo volver a, rellenas a volver otra vez a llenar. Entonces, esto nos muestra también claramente que la tierra anteriormente ya estuvo llena, porque Dios en Génesis 9, versículo 1 y 2. Pongan todos en su Biblia, ahí en Génesis 1:26, arriba de llenar, rellenar, y pon la palabra hebrea, rellenar. En Génesis 9, bendijo Dios a Noé a sus hijos, y les dijo: fructifiquen y multiplicaos y llenar la tierra. Vemos aquí nosotros claramente que después del diluvio Dios le da el mismo mandamiento a a Noé, con la misma palabra en hebreo, porque la tierra estaba después del diluvio, ¿verdad?, totalmente inundada, las aguas cubrían las montañas más altas y tenía una nueva generación que nacer después de Noé. Y de Noé nacemos y descendemos todos nosotros. De 3 hijos de Noé, toda la tierra, asiáticos, anglosajones y negritos, descendemos todos de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Todos los semitas emigraron hacia todo lo que es el Asia, el Medio Oriente. Todos los chinos, los semitas, los árabes, los judíos vienen de la misma descendencia. Y asómbrense, los indígenas son semitas. Ahorita les explico. Jafet se pobló todo lo que es Europa, y todos los jafetitas son los anglosajones, o los de sangre blanca, o los de piel blanca. Y Cam emigró hacia el África, y son todos los descendientes de los negritos. Cuando comenzaron a preguntarse cómo es posible que América haya sido poblada por indígenas antes de que llegaran los europeos en 1525 al estado de Virginia, Rhode Island, y fundaran Estados Unidos. Cuando llegaron los americanos a Estados Unidos, los europeos, ¿quién estaba en Estados Unidos? Los apaches, los sioux, los cherokees, todos los indios, ¿verdad? Todos eran indios. Cuando llegaron los españoles a México, también siglo XIV, siglo XV, ¿quiénes estaban aquí? Aztecas, toltecas, olmecas, mixtecas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, puros indígenas.
En el Perú, en el Ecuador, los Aucas, en el Perú, y todo desde arriba hasta abajo eran puros indígenas, todos con las mismas facciones, narices chatas, más o menos con las mismas facciones de indígenas, tanto las tricas como coltecas, como chichimecas, como tú vas a Estados Unidos, ves a un maya, ves a un cheyenne o vas a un sioux, que todavía hay reservaciones, se parecen a los indígenas mexicanos. Ve a Guatemala y trata a los indígenas de Guatemala y son, ¿verdad?, igualitos que aquí los indígenas de México. ¿De dónde venían los indígenas? Bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, claramente que la tierra no estaba dividida como está ahorita en continentes. En el capítulo 10 dice la Biblia que los continentes se partieron y la tierra fue dividida. Si tú agarras Europa y América y los pones juntos en tu mapa, vas a ver que ensambla exactamente como un rompecabezas. O sea, Europa estuvo unida a América, Australia, África, todo era una masa. Y después hubo una división y se quedó los continentes como actualmente los conocemos. ¿Por qué nos dividió Dios? Porque si hubiéramos ido juntos, nos hubiéramos matado más rápido. ¿Por qué dividió Dios las lenguas en la Torre de Babel? Porque si hubiéramos tenido el mismo idioma, nos acabamos en una semana. Así que es una bendición, ¿verdad? Tremenda. ¿Por qué hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, etcétera? Porque si fuéramos todos juntos, tendríamos un papa. Y así es mejor, ¿verdad? Todos separaditos, bajo la misma sangre. Si tiene la sangre que tú eres mi hermano, pero es una diversidad. Porque en una universidad hay facultad de economía, facultad de filosofía, facultad, etcétera, etcétera. Universidad. Diversidad en la unidad. Y todo es así como Dios lo hizo en el mundo. Y todo tiene una relevancia y una explicación en la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Ahora, el hecho de que Satanás haya gobernado este mundo anteriormente y se haya convertido en una criatura caída, eso está demostrado antes de Adán, es una prueba indubitable, inexorable, sin lugar a dudas, de que Adán y Eva no fueron los primeros pobladores de este mundo. Ya estaba, cuando Adán fue puesto en el huerto, Satanás ya estaba en el huerto del Edén. Pregunta, para que salga humo de la cabeza, ¿con qué derecho Satanás estaba en el huerto? ¿Con qué derecho? Sí, era un ambiente perfecto el que Dios creó. Ahora ustedes saben una cosa, que no toda la tierra era el huerto del Edén. Dios forma a Adán fuera del huerto. Y ya que lo forma, y ya que sopla dentro de él, entonces Dios forma un huerto, dice en Génesis capítulo 2, y hace nacer, ya había árboles en la tierra, en el huerto no. Hace nacer en el huerto un medio ambiente especial para que después de que el hombre es criado, es puesto dentro del huerto, dentro de un lugar con un diámetro desconocido, pero era el lugar donde Dios quería probar a la primer pareja. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los saca del huerto. ¿Los sacó a dónde? Si toda la tierra era un huerto, ¿a dónde los sacó? ¿No se han preguntado eso? Lo sacó fuera del huerto, ¿verdad? Porque no toda la tierra era el huerto del Edén. ¿Quién le dio el derecho a Satanás de estar en el huerto del Edén? Porque él no hace nada sin el permiso de Dios. Esto significa que Satanás tenía el derecho legal del planeta Tierra. Y cuando Cristo viene al mundo, Cristo le llama a Satanás príncipe. Juan 12:31, el príncipe de este mundo, o sea, Cristo a Satanás le adjudica un título real, porque príncipe es después del rey. O sea, de ser rey, Satanás cayó a príncipe, pero aún sigue manteniendo el título real. Y por eso cuando los arcángeles de Dios en el libro de Judas comenzaron a pelearse contra Satanás, porque él de alguna manera andaba buscando dónde habían enterrado a Moisés, porque Dios no reveló a nadie dónde lo enterró,
Tal vez quería Satanás encontrar la tumba para convertir los restos de Moisés en reliquias, porque Satanás sabe que adoramos los hombres las reliquias. Como dijo una vez una tía, mira mijito, aquí traigo en esta crucecita un pedazo de la cruz de Cristo. Y le dije, abuelita, yo lo traigo enterito él dentro de mí. Pero así somos los cristianos, ¿verdad? Buscamos reliquias. Y que el agua bendita, ¿no? Y escapulario, y todas estas cosas que usamos, que son producto, ¿verdad?, de la ignorancia y del paganismo. Entonces, Satanás tiene el título de príncipe, y el arcángel Miguel no se atrevió, dicen Judas, a contender contra él o a reprenderlo, y le dijo, el Señor te reprenda. Por eso nosotros los cristianos no tenemos ningún derecho sobre Satanás ni los demonios, más que en el nombre de Jesús. Si tú ibas con un endemoniado y le pones una cruz y le echas agua bendita, se van a reír a carcajadas de ti. Los demonios solo reconocen quién tiene dentro la presencia, la unción, y no de la prosperidad, la unción de Dios. Entonces, esto nos habla, ¿verdad?, como una prueba más. Ahora, vamos a Isaías rápidamente, Isaías 14, y vamos a ahondar todavía un poco más profundo en la caída de Satanás. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, Satanás fue creado no como diablo. Una vez una pregunta que me hicieron fue, ¿por qué Dios creó al diablo? Y la respuesta es, Dios no creó al diablo, el diablo se hizo diablo él solo. Dios creó a un querubín llamado Lucifer, que significa el que resplandece o el que lleva la luz. Y Dios creó a este querubín, el más sabio, el más inteligente, con el mayor dominio del universo entero, a este querubín llamado Lucifer. La palabra diablo significa el que acusa o el enemigo. Tradúcelo. La palabra diablo significa adversario y Satanás significa acusador. Entonces, una persona se llama Pedro Ramírez, alias el Pitirijas Cuijachijas. Pero Pitirijas es el sobrenombre. Y agarraron a don Pedro, alias el Caimán. El Caimán no es el nombre, es el apodo. Entonces, cuando decimos Satanás, el diablo, no son los nombres de él, son los apodos, como el Pitirijas, como el Tuercas, ¿verdad?, etcétera, etcétera. El nombre de él es Lucifer. Y él comenzó a convertirse en el adversario de Dios, Satán en el hebreo, y comenzó a acusarnos a nosotros cuando Dios nos comenzó a crear. Y en Isaías 14, versículo del 12 al 14, se explica claramente la caída de este querubín. Vemos en primer lugar que dice que cayó del cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Vamos a entender esto. Satanás fue creado en la tierra. Síganme con cuidado. Satanás fue creado en este planeta. Lo vamos a ver después en Ezequiel 28. Y Satanás fue creado en el cielo y los que poblaron este planeta tenían acceso al cielo. En el principio Dios creó los cielos. Los cielos, plural, ¿cuántos cielos hay? Dice en 2 Corintios 12 que Pablo fue llevado al tercer cielo. A ver, vamos a pensar. ¿Cómo es posible que Dios, entonces, antes de que Dios creara el tercer cielo, en donde habitaba Dios? Porque dice la Biblia que el tercer cielo es el trono de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es un trono? Un lugar de autoridad, un lugar para gobernar. Entonces, si Dios crea el tercer cielo donde está su trono, es porque antes no existía ese trono. No había necesidad de gobernar a nadie porque no había criaturas. Pero cuando comienza el tiempo, Dios crea los cielos y la tierra, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Y el tercer cielo lo escoge Dios como el Altísimo, donde establece su trono, porque ahora había necesidad de gobernar a criaturas creadas moralmente.
¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, Satanás es criado aquí y tenía acceso al cielo. Y vamos a ver que dice la Biblia, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. O sea, Dios lo avienta de la atmósfera hacia abajo, como dice en Efesios, que es el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. La palabra potestad del aire en el griego significa de la atmósfera hacia abajo. En lugar de que Satanás tuviera acceso en el cosmos, es limitado a operar de la atmósfera hacia abajo. Y nuestra Vía Láctea, Plutón, Mercurio y todos los planetas están totalmente deshabitados. Pero los astrónomos dan testimonio de todos los golpes en la Luna, hoyos. Todos los planetas tienen hoyos, todos los planetas tienen señales o signos o evidencias de que alguna época, hace millones de años, estuvieron habitados. Y ahora toda nuestra Vía Láctea está deshabitada totalmente. Y los demonios trabajan de la atmósfera hacia abajo. Controlan las ondas del aire. Tú que debilitabas a las naciones, ¿a cuáles naciones? Ya había naciones antes de nosotros. Aquí está hablando de la caída original de Satanás. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo desde aquí, desde la tierra. Para subir, pues hay que elevarte, ¿verdad? Aquí en este planeta, él planeó el pinochetazo. El golpe de estado, el coup, como llaman en inglés, fue planeado desde aquí para asaltar el cielo. Dijo Satanás, no, yo no me conformo con ese planeta, ni el universo, ni el cosmos, ni el sol y la luna, y tenía acceso a todo Satanás y los planetas. Yo no me conformo con esto, yo voy a llegar hasta el tercer cielo. Vamos a planear asaltar el tercer cielo y vamos a darle un golpe de estado a Dios. Y dice la Biblia, en lo alto junto a las estrellas de Dios, con ojo, noten que las estrellas ya existían antes de que Dios las pusiera en movimiento otra vez en la recreación de Génesis. Ya había un cielo antes de nosotros, ya había naciones aquí en la tierra, ya había estrellas en el cielo. Y dice, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes ya había nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados, no al abismo, a los lados del abismo. Y cuando viene la recreación, las tinieblas cubrían el abismo, porque en el centro de la tierra fue recluido con el permiso de poder salir otra vez a tentarnos y convertirse en un agente de Dios para poder nosotros desarrollar nuestra vida espiritual. Antes de su derrocamiento tenía un trono Satanás, por lo tanto, un reino debajo de las nubes del cielo y debajo de las estrellas, o sea, en la tierra. Y ahora vayamos a Ezequiel 28, para acabar de rematar esto. Y se vayan a su casa atarantados hoy. Tal vez dentro de 2 años lo vas a entender. Ezequiel 28, del 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 28, 11 al 17, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Noten ustedes que detrás de un rey terrenal, Dios esconde una figura espiritual. Aparentemente le está hablando al rey de Tiro, pero si leemos con más precaución y con más detenimiento y más detalles, vamos a ver que no es al rey de Tiro a quien le está hablando Dios, sino al que se encontraba detrás del rey de Tiro. Cuando Cristo se volteó a Pedro y le dijo, salte, ¿qué tienes contra mí, Satanás? No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al que estaba detrás de Pedro, que estaba usando las cuerdas vocales de Pedro para convencer a Cristo que no sufriera ni que fuera a la cruz.
Entonces, Dios nos pone debajo de los príncipes y muchos reyes figuras espirituales para que entendamos muchas veces que detrás de todos los seres humanos se encuentran dos poderes espirituales activos, energetizándonos para el bien o para el mal. ¿Quién se encuentra detrás de ti, Pancho Pantera? ¿Quién se encuentra detrás de ti, Lupita, Carmelita, María? ¿Quién se encuentra detrás de ti? No me digas, no, a mí nadie, no, alguien forzosamente. Tienes un poder espiritual, lo dice la Biblia, que te está llevando a tu autodestrucción, o que te está verdaderamente abriendo el entendimiento para que entiendas que eres una criatura moral, que tienes que arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Dios. Y aquí les pongo la bendición y la maldición, dijo el Señor. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste, tiempo pasado. Satanás habitaba ya la palabra Edén significa paraíso o lugar de descanso. Ahí puso Dios a Satanás, en esta tierra era un Edén, ahí era rey, ahí había naciones, había súbditos que él gobernaba. Ahí estabas con todas las piedras preciosas, cornerinas, bla, 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 bla. Versículo 14, tú querubín grande, él era un querubín protector. Él era el que protegía. ¿Quiénes son los querubines en la Biblia? En el arca del pacto, labraron dos querubines con las alas extendidas, mirando hacia el propiciatorio donde se encontraba y era derramada la sangre de las víctimas. Los querubines representan la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, Dios puso en la puerta un querubín con una espada, defendiendo la santidad de Dios, que no regresaron al huerto hasta que su santidad y su justicia fueran vindicadas. Los querubines están asociados con la santidad. ¿De qué nos habla esto? Esto me hace caer de rodillas y temblar. Que no importa cuán cerca estés de Dios, si crees que no caes, fíjate, porque el que está firme, mire que no caiga. No importa cuán grado de santidad hayas llegado. Diario tenemos que enchufarnos a la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y si crees que las baterías de ayer y las oraciones de ayer y el ayuno de ayer te sirven para hoy, estás equivocado, no conoces a Dios ni la Biblia. Y fue lo que Dios le quiso decir a Moisés en el desierto. Les voy a mandar el maná. Diles que no lo junten para mañana porque se les pudre. ¿Qué es el maná? Es Cristo, nuestro alimento espiritual. No juntes lo que estudiaste en la Biblia ni antier ni el domingo pasado, ni creas que te sirve para hoy. Todos los días tenemos que venir aquí, sacar de aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi fuerza, mi dirección, mi iluminación, todo lo que tengo en la vida viene de este libro y de mi comunión que yo tenga con Dios a través de este santo libro. Día y noche medita en este libro y la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que han escrito, y entonces harás prosperar tu camino, no con la unción de la prosperidad. Cuando tú medites día y noche en este libro y lo guardes, todo te saldrá bien. Esto es lo que dice la palabra de Dios, pero ahora hemos sacado esto y le hemos pervertido. ¿Por qué, verdad? Por las ansias de miles de personas que quieren solamente hacer un negocio y enriquecerse a través de la Biblia. Y Dios por eso está juzgando al mundo entero actualmente. Y terminamos rápidamente en Jeremías capítulo 4, Jeremías 4, y dice el versículo 23 al 26, la visión que tuvo Jeremías del mundo preadámico. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 4, versículos 23 al 26, miré la tierra y estaba asolada y vacía y los cielos no había en ellos luz. Miré a los montes, temblaban, todos los collados destruidos, no había hombre, todas las aves del cielo se habían ido.
Miré y el campo fértil era un desierto, sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Aquí tenemos una descripción clara de la tierra bajo una maldición total. Desolada, vacía, cielo sin luz y sin habitar. El único tiempo en que esto pudo haber sucedido fue antes de Adán. El único tiempo en que esto pudo haber sucedido fue antes de Adán. ¿Por qué? Porque no ha habido otro tiempo desde Adán en la tierra en que la situación se haya caracterizado por esta misma descripción. Cuando Cristo regrese, reinará sobre las naciones y nunca desde esa vez la tierra ha quedado deshabitada. Porque la próxima vez que sea juzgada la tierra será juzgada con terremotos y con fenómenos cósmicos. Y los terremotos ya comenzaron. Y si lees Apocalipsis 16, el último terremoto va a borrar todas las islas y derrumbar a todas las ciudades del planeta Tierra. Toda esta historia que Dios nos da acerca del mundo preadámico es para que entendamos quién es Él. Él es un Dios santo. Él nos da la oportunidad, con el pensamiento que nos ha dado, la razón que nos ha dado, de poder entender que no somos dioses, que somos agentes morales, que debemos de creer lo que la cruz Él hizo por nosotros y que tenemos una sola vida, para que tú la gastes en lo que tú quieras. Pero sépalo, tienes que saberlo, que Dios te va a juzgar de todo lo que hagas. Toda obra, toda palabra, todo pensamiento que hayamos hecho será traído a juicio algún día delante de Dios. ¿Cuántos días le quedan al planeta Tierra? Se los digo con todo mi corazón, ¿verdad? Los tenemos contados. Todas estas son señales ya tremendas de que el planeta está enfermo, harto de nosotros. No hay bosques, comida contaminada, aire contaminado, temblores, terremotos, erupciones. Ya no puede haber más señales. Ya la gente tiene que estar muy ciega. Como decía mi abuelita, está temblando y no te hincas. Ya sea ante estas cosas que están pasando en el mundo y al saber que en cualquier momento tú puedes morir de un terremoto, un ladrillazo que te cague en tu casa hoy en la noche que tiemble o mañana, o meteoros que comiencen a caer, te vas al infierno. Y no tienes nunca jamás en la oportunidad, lo dice Dios, de arrepentirte. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios te ha hablado. Ven a la cruz. Cree lo que Dios hizo por nosotros en una cruz, en la persona de su Hijo Jesucristo, que dio su vida y pagó por tus pecados y mis pecados, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna y el perdón de nuestra alma. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que tú nos das, que se encuentran en tu palabra y que es necesario desenterrarlas ya y descubrir, Señor, por qué la Biblia tenía y tiene la razón siempre. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas y en lugar oscuro. En esta mañana Dios te invita a que vengas, no a una religión, te invita a que vengas a un hombre llamado Jesucristo, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que sepas como que así como juzgó Dios al mundo antiguo, Dios volverá a juzgar a este mundo, pero ya no con agua, ahora será con fuego, porque los elementos ardiendo serán deshechos y la obra y todo lo que existe será quemado en la tierra, pero nosotros esperamos
cielos y nueva tierra, donde more la justicia.